Enseñanzas de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Solo aquel que peque morirá, ni el Hijo ha de pagar por los pecados del Padre, ni el Padre por los pecados del Hijo. El justo recibirá el premio de su justicia y el malvado el castigo de su maldad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te agradecemos por tu palabra, gracias porque cada enseñanza nos llena, nos nutre, nos da conocimiento, nos da discernimiento y nos ayuda a ser mejores hijos para ti. Como lo dice Jesús, que nosotros debemos de cumplir toda la ley y los profetas y que tu palabra es esa voz, es esa escucha, Señor, de lo que realmente tú nos quieres hablar a nuestra vida y nosotros como hijos debemos también de hacer lo mismo que hace el Padre, así como lo hizo Jesús. Gracias por este momento de amor y te encomendamos te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe para que junto a Él podamos aprender lo que tú quieres y deseas para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. La palabra nos enseña en este versículo acerca de algo que muchas veces se suele pensar, ¿no? Y lo vemos porque es muy importante en el mundo, que muchas veces nosotros nos decimos, pero ¿por qué me pasa tanto mal? ¿Por qué tantas situaciones malas de mi vida? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, no, es que mi abuelito hacía brujería o iba a que le leyeran las cartas, no porque le estuviera metido en ese mundo, sino porque ya no sabía qué hacer, no encontraba una solución y él no lo hizo de mal y que no sé qué, o porque resultó que una tatarabuela era bruja, o bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, que por eso es que en la descendencia actual se piensa que pues están sufriendo esas cosas. Y en ese caso tenemos que tener en cuenta este versículo, porque muchas veces lo solemos asimilar así y podemos interpretarlo de esa manera. Pero ¿cuál es la solución? ¿O cuál es el pensamiento correcto? Dios nos lo dice hoy en este versículo. Solo aquel que peque morirá. Ni el Hijo ha de pagar por los pecados del Padre, ni el Padre por los pecados del Hijo. O sea, nosotros no podemos pagar por los pecados que hicieron mis papás, que si mi tatarabuelo, que si mi esto. No. Porque solo el que peca morirá. Si ellos hicieron algo malo, si ellos pagarán, y le oramos al Señor para que tenga misericordia de ellos y para que permita que también estén en el cielo. Pero si tú haces las cosas bien, tú no tienes que pagar ningún pecado que hicieron tus padres, como lo dice el versículo de hoy. Entonces, zafémonos de esa idea y quitémonos ese concepto de que yo tengo que pagar los pecados de mi padre, porque la palabra nos dice que no es así. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si vemos que en nuestra familia hay mucha descendencia que incurren a los astros, a la brujería, que hay que apagar el baloto, que por el astro no sé qué, que por el no sé cuántos, que hay que el color de hoy es no sé qué, que si tú eres el signo no sé cuánto. No, un católico no cree en esto. ¿Por qué? Porque son prácticas de el satanismo, prácticas de la brujería, prácticas del ocultismo, de todas estas cosas que nosotros, si creemos en Dios, en lo que nos muestra Dios. No tenemos que creer en esos signos que se basan en la astrología del universo. O sea, nosotros prácticamente estamos adorando al universo, que es que creación del Señor. Entonces no coincide esto, no es partícipe de nuestra fe, además de que estamos designando según esos astros, como el dibujito que vemos, hay un burro. Entonces estamos creyendo en lo que supuestamente manifiesta ese burro, que nosotros mismos como seres humanos creemos que tiene la imagen de un burro ese astro, y que entonces si naces en tal mes del año tienes el signo tal y que eres así, que yo no sé cuántas. No, ¿sí? Dejemos de creer en esas cosas, que hay muchas cosas de que hay que sí, supuestamente el signo no sé qué y que yo soy así, pero son cosas muy digamos, que se pueden también
determinar de otras maneras, ya sean en varios estudios que se hagan que la población que digamos nace en verano o nace en estos siglos tiende a ser, por ejemplo en la historia, que las personas de los años 1980 eran muy saludables, comían comida muy saludable, que no comían casi comida chatarra, en cambio la comunidad del siglo del 2024 come mucha chatarra, mucha comida rápida, son cosas que incluso mediante un estudio de ciencias sociales para bien y para mejoramiento de la sociedad se puede descubrir. Pero la diferencia es que nosotros estamos poniendo nuestra fe en cosas vanas, en cosas falsas, en cosas de la creación de Dios y en signos que el mismo hombre inventó. Entonces, por favor, tener mucho cuidado en estas cosas. Entonces, ya sabiendo esto, si nuestra familia hacía muchos balotos de los signos, que creían los signos, de cómo vestirse, de qué color usar, de qué número apostar, de brujería, de cartas, de lo que sea, orar y pedirle al Señor que rompa todas esas cadenas, todas esas cosas malas y cosas feas que pasaron, que nosotros no sigamos ese mismo camino, sino que sigamos el camino justo para recibir ese premio de la justicia, que es tener esa vida eterna, ser unas personas e hijos de Dios como Él quiere, ¿sí? Para que no seamos malvados y Dios no nos castigue por esa maldad que cometimos, ¿sí? Que en sí podemos verla que no es Dios el que nos castiga, sino que es la consecuencia de nuestros pecados que nos hacen perdernos a nosotros mismos. Entonces, tener muy claro esto, que nosotros nunca vamos a pagar el pecado de nuestros padres. Nosotros respondemos como hijos, como personas, incluso si tus papás hacen esas prácticas, nunca creer ni hacer esto, sino que nosotros como hijos no pagamos estas cosas, pero sí tenemos la responsabilidad de mantenernos justos, de formarnos en la justicia de Dios, que es la justicia de Dios, la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Formarnos en todo lo que dice la palabra, obrarla, leerla, meditarla y accionarla, por decirlo así, que es lo más importante y en lo que más pues nosotros debemos hacer, porque no sirve de nada escuchar la palabra y no obrar. Entonces, siempre deben ir estas dos de la mano. Uno, para entender qué es lo que Dios quiere de mí, de mi vida, cómo debo de ser con los demás, cómo debo ser interiormente, cómo debe ser mi relación con Dios. Y lo otro, para yo dar ese testimonio, para que si soy hijo de Dios, dé y muestre que soy hijo de Dios, para que traer el amor de Dios a este mundo. Entonces deben ir de la mano, las dos uniditas, para el conocimiento y para la acción y ser testigos de Jesús, deben ir las dos. Y a nosotros como hijos nos corresponde ser esas personas justas, tener estas dos cosas de la mano, que siempre las tengamos en nuestro corazoncito, que es donde mana la vida. Y si en nuestro corazón mana la vida de Dios, manan sus preceptos, manan sus enseñanzas, mana, o sea, fluye, accionamos todas esas cosas, entonces vamos a poder ser esas personas justas y vamos a tener ese premio de justicia del cual nos habla el versículo de hoy. Señor, te agradecemos por tu palabra, gracias por enseñarnos esta verdad que la sociedad muchas veces nos dice de otra forma, y nos hace entender de otra forma, incluso esto puede llegar a hacernos sentir culpables, a no hallar una salida, a sentirnos sucios, a sentirnos pecadores, a sentirnos mal, incluso puede llevar a síntomas de ansiedad y de depresión que pueden terminar en una mala decisión. Te pedimos que siempre recordemos esto, que las personas que tienen este concepto se lo demos a conocer sin miedo, sino con esa fortaleza del Espíritu Santo y con mucho amor para decirlo siempre de buena manera, para edificar también a nuestros hermanos. Que toda palabra que aprendamos de ti, Señor, te rogamos que por favor la obremos, que no se quede en algo que escuchamos, sino que la obremos, la llevemos, Señor, a la práctica y que cada vez tu palabra se haga más viva en nuestra vida, se haga más en esa acción y que de nuestro corazón siempre emane esa verdad y seamos hombres y mujeres justas para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que les haya gustado este versículo, hayan aprendido y hayan visto muchas cosas, entendido otras, que el Espíritu Santo pues directamente les habló a cada uno de ustedes, dar a conocer a esas personas que ustedes han escuchado, sí, fulanita me dijo esto, fulanito me dijo esto, esta persona me dijo esto, y dárselo a entender con ese amor. Igualmente a las personas, hay muchos que no conocen, entonces la importancia también en tus relaciones interpersonales, en el colegio, en el estudio, con personas conocidas, desconocidas, que tú hables, oye mira, tú sabías, yo que días estaba leyendo, estaba viendo un video, estaba haciendo esto, o bueno, tú sabías que realmente nosotros no heredamos esos pecados que hacen nuestros padres, de esa descendencia, eso no existe, mira, la palabra dice esto, lo explicas eso, y bueno, que sea el Espíritu Santo siempre actuando y obrando por cada uno, ¿cierto? Entonces, qué bonito esta palabra, este momento, gracias al Señor, y quedémonos con ese actuar, con ese llevar esta palabra, compartirla también si deseas hacerlo, si sientes también. Eh, y si no tienes el tiempo, de pronto porque la persona que quieres dárselo a entender, a conocer, está muy lejos, está en otro país, entonces tú puedas, pues por medio de la virtualidad, poder enviarle esta palabra. Y personalmente siempre tratemos de eso, actuar lo que Dios nos enseña en nuestra vida. Nos vemos en el próximo versículo.